elaboración de proyectos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? El análisis de las condiciones de prefactibilidad y factibilidad, que vamos a ver eso hoy. Luego ustedes tienen que arrancar un proyecto en el cual se haga el análisis del estudio de mercado, oferta, demanda y todas las variables que son necesarias acá. La segunda materia, la tercera unidad tiene que ver con la localización, análisis de localización que vamos a mirar. Luego el tamaño del proyecto. Y por último, la ingeniería del proyecto, ingeniería y organización del proyecto. ¿Ya? Entonces, cerramos con la unidad número 8 de criterios de inversión y financiamiento de proyectos, que está acá. Entonces, el tema es que en general, un proyecto, jóvenes, pasa a ser, mucha gente le va a preguntar a ustedes en su vida laboral, ¿cuál es el plan de negocio? Un plan de negocio pasa por, obviamente, el conjunto de decisiones. Vamos a ir discutiendo uno por uno los temas aquí con ustedes. ¿Ya? El tema es que es un plan de negocio, en el fondo es un proyecto. Es un proyecto que tiene la misma forma de presentación. ¿Ya? El problema es que si yo quiero que se apruebe un plan de negocios, tengo que demostrar su factibilidad técnica, su factibilidad financiera, y que éste agrega valor a la empresa, si es que tengo que entrar con la empresa. ¿Ya? Por eso decimos aquí, la aprobación de un proyecto no solo depende de una buena idea, sino también se tiene que demostrar su factibilidad y presentarlo de manera que se pueda vender, ¿no? Un plan de negocio, en general, es un documento único en todos los aspectos de un proyecto. Para su aprobación por los superiores dentro de la organización, hay que convencer a un inversionista, hay que respaldar un pedido de crédito, presentar una oferta de compra-venta, conseguir una licencia y una franquicia, una compañía local o extranjera e interesar a un potencial socio. El plan de negocio es una herramienta de trabajo. Durante su preparación se evalúa la factibilidad de la idea, se busca alternativa y se proponen cursos de acción. Una vez concluido, hay que orientar la puesta en marcha. No se trata de redactar un documento, sino de imaginar y poner a prueba toda la estructura lógica del negocio. ¿Se puede vender esta cantidad a este precio? ¿Con esta estructura se puede responder a esta demanda? ¿Es esta inversión suficiente para el crecimiento proyectado? Quiero quedarme acá. A ver. Villagrán, encienda su micrófono, por favor. Buenos días, ingeniero. Villagrán, cuando estamos hablando de todo esto, ¿hay niveles de incertidumbre ahorita en las inversiones? Sí, bueno, dependiendo del mercado, pienso yo que sí, ¿no? Con el tema de la pandemia, ingeniero, pero no se sabe a ciencia cierta, porque todo sigue su curso. Pero ayer, antes de ayer, se lo escuchaba a los agropecuarios decir que estaban invirtiendo 100 millones de dólares. ¿Cómo es ese baile? Mm, ¿No? ¿Me equivoco? No, ¿no ve? por eso, no sé, dependiendo, me imagino que de las áreas del mercado,
pues hay un poco más de incertidumbre en algunas que en otras. Ya, ya. Más Sí, incertidumbre en unas que en otras. desde mi punto de vista. Ya. A ver, déjenme mirar algunas cosas, por favor. Yo les pasé el material, ¿no? Villagrán. Les pasé el material de clase a ustedes. Yo es que acabo de adicionar la materia de ingeniero. No sabría decirle si ya pasó algo antes el grupo. Carvalho creo que lo vimos. Usted estaba, Carvalho. Les pasé. Creo que no, ingeniero. Un ratito, por favor. Aquí tengo. Ya incluso les mostré a ustedes el modelo. No, el material no se los he pasado, pero sí les mostré el modelo financiero. ¿Bajó el modelo financiero Villagrán que le subí? No, no, ingeniero. Acabo de adicionar ayer la materia. Pero entra al WhatsApp del grupo, por favor. Y ahora es archivo. Sí, señor. El caso IMBA. IMBA dice. Usted está más dormido que yo, ¿ah? Está en el WhatsApp, está en el grupo. Lo estoy mirando yo acá. Lo pueden bajar. Sí, sí, mire, se lo ha vuelto a enviar Peter Aguilera. Bájelo a ver, Villagrán. Voy a parar de compartir y le voy a dejar compartir. Ahora sí, Villagrán. A ver, comparta. Enseguida, ingeniero. Ahí está. Váyase, por favor, a la parte de gráficos y ratios. Aquí. Sí, ahí. Bueno, ahí muestra, habilita la edición para que no se vea tan feo. Lo que tienen ustedes al frente, lo que está mostrando la señorita Villagrán, es lo que se conoce como, ¿puedo compartir, por favor? Ya lo retiró. Es lo que se conoce como un modelo financiero, que en el fondo es un proyecto puesto en una hoja de cálculo. ¿Ya? Váyase a la hoja de ratios, por favor. A la hoja de ratios, al otro extremo. Ratios, no consideraciones. Mm, Acá, gráficos, ratios, ahí está. Ahí hay unas, ahí está la TIR, está el BANI, está todas esas cosas. ¿No ve? Si sube más arriba, por favor, está el flujo de caja de evaluación. Este es un modelo financiero estructurado para evaluar la empresa. Vamos a la hoja de consideraciones, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partimos del mercado, si ven ahí, ya, las tendencias de precio. Entonces, ¿cuál es el problema? Decía usted, señorita Villagrán, que hay un problema de incertidumbre. ¿Sí? A ver, Aguaí Energía, que es la empresa que ya está pronta a ser agente del mercado eléctrico mayorista boliviano, que es la gran inversión que está haciendo Aguaí. Obviamente ha tenido una evaluación de esta naturaleza, la hemos discutido mucho. Y la pregunta que le hice fue la pregunta que me hicieron a mí, señorita Villagrán, hace un año exactamente, me hicieron la misma pregunta. Estábamos en la primera ola de la pandemia, en el anterior gobierno, en medio de todo el bollererío y líos que había en el anterior gobierno, me hizo el dueño la misma pregunta que le acabo de hacer yo a usted. Y me dijo, Eduardo, ¿vos crees que nosotros invirtamos en semejante escenario?
Sí, le digo. Pero usted tiene que entender exactamente lo mismo que usted me ha dicho, de qué producto estamos hablando. ¿Qué nivel de estabilidad hay en los precios? ¿Qué nivel de estabilidad hay en la demanda? El proyecto que está encarando usted va a tener los precios que siempre van a tener. No importa si hay pandemia o no hay pandemia, hay crisis política o no hay crisis política. La energía se está vendiendo. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la René Moreno van a salir a bloquear, la llevan a su casa y van a encender el aire acondicionado. Y van a seguir consumiendo energía eléctrica. Por lo tanto, o me equivoco, señorita Villagrán. Así es, ingeniero. Entonces, el producto que estaba vendiendo iba a tener un nivel de estabilidad. Y tercero, le dije, usted necesita con urgencia ampliar la diversificación de productos de su fábrica. Y necesita generar un ingreso adicional. Y de esa manera, obviamente, se mantuvo la decisión de seguir adelante con el proyecto y es lo que usted va a ver pronto en operación. ¿No? Entonces, pero ¿basado en qué se hizo ese análisis? Si usted tiene una herramienta de esta naturaleza, su proyecto lo va a poder sensibilizar de manera adecuada. Lo que tenemos que aprender es que cada uno de estos elementos ustedes tienen que estar en condiciones de preparar una herramienta como esta. ¿Me entendió, señorita Castro? Sí, ingeniero. ¿Sabe manejar Excel, señorita Villagrán? Sí, ingeniero. Lo básico. Señorita Castro, Lo básico igual, ingeniero. lo básico. Vamos a estar medio complicado con eso entonces. Sí, pero la mayoría de ustedes está en computadora, o sea, eso a mí me parece positivo, digamos, ¿no? Porque los otros cursos están en celular, o sea, y realmente da ganas de llorar. Uno quiere llorar con eso, ¿ya? De verdad que uno quiere llorar, o sea, todos enciendan sus cámaras, por favor, ¿ya? Por favor. Ya, o sea, ustedes están en computadora, yo les soy franco, los otros grupos no me dan ganas, me dan ganas de llorar, o sea, me dan ganas de llorar. Ya, o sea, están en sus celulares, están en el micro, por lo menos ninguno de ustedes está en el micro. Ya, te imaginas pasando clase desde el micro, pasando clase desde el cambódromo, haciendo ejercicio. Ya, este es lo que se conoce un modelo financiero. Esta es la herramienta que se emplea para el análisis de incertidumbre de todos los proyectos. ¿Qué se ve acá? Señorita Villagrán, por favor, usted que está compartiendo el archivo, por favor, plantee en lugar de en la celda D12, póngale crecimiento negativo a la demanda, por favor. En la celda D12, ingeniero, aquí. D12, claro, ahí, crecimiento negativo, es un que está creciendo positivamente 5%, póngale menos, negativo. Sí. Menos, nada más que eso. El otro más, menos. Ahora vaya y vea los gráficos, por favor, cómo le va. La liquidez cae, la caja cae. Por favor, vuelva a la hoja de consideraciones. Y el precio del pollo, póngalo a la baja. La tendencia debe estar a ver más abajo, vaya a ser tendencia de precios. Más abajito. También póngale tendencia decreciente en los precios. Ahora sí. Voy a las gráficas. Sí. El problema es que el análisis de escenarios
sin una herramienta de esta naturaleza, toma muchísimo tiempo. Estas herramientas son herramientas normalmente estándares que se construyen y lo que yo tengo que hacer es enseñarles a ustedes a manejar, a construir esta herramienta. ¿Ya? Porque el gran problema es que los niveles de incertidumbre en todos los países del mundo han crecido como resultado del problema sanitario, de los problemas políticos, de los problemas sociales, porque todo esto, toda esta pandemia va a derivar indiscutiblemente en problemas sociales. Ya, si es que no se sabe, si no se puede, si no se logra controlar adecuadamente esto, va a derivar en problemas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué va a derivar en problemas sociales? Ya se los decía a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar una cosa como esta. ¿Ya? A ver, yo les dije en la anterior clase que cada uno de ustedes debía traer un tema, ¿no ves? Un proyecto para ejecutar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Jóvenes, jóvenes. Lo que quiera, ¿qué proyecto quiere? Eso es lo que quiere hacer usted, un proyecto de esa naturaleza. ¿Sabe usted qué producto utilizar y todas esas cosas? ¿Cómo, bueno, cómo vamos a hacer el estudio del mercado? Ya, a ver. Entonces, vamos a verlo primero.
Estamos claros acá de que, con excepción de la crisis sanitaria, que obviamente es un tema relevante, no es la primera vez que Bolivia o el mundo ha entrado en crisis. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Pero no, o es la primera vez, Peter, que esto está en crisis. Peter. Deje de compartir Villagrán, por favor, para que yo pueda compartir algo antes de arrancar con el material propiamente dicho. A ver, Peter, quiero que les quede claro a todos ustedes una cosa fundamental. No es la primera vez que el país está en crisis. Esto se lo mostré, le mostré esto, ¿verdad, señorita Carvalho? Sí, ingeniero. Les mostré que el mundo en muchas ocasiones ha entrado en crisis. ¿Ya? En muchas ocasiones, por distintas razones. Cada crisis ha tenido un efecto y el efecto fundamental se lo ve en el Producto Interno Bruto. Entonces ustedes tienen que investigar su mercado en cada uno de los casos. ¿Ya? O sea, Peter, no es la primera vez que el mundo entra en crisis, no es la primera vez que este país está en crisis, es la primera vez que usted lo ve. Entonces, usted tiene un problema que se denomina criterio de autorreferencia. ¿Ya? Entonces, lo que usted tiene que hacer es estudiar y ver cómo se salió de estas crisis, ¿ya? Y entender, esta fue una crisis bastante dura, bien dura, y ya se los dije en la anterior clase, no ha pasado en esta época lo que pasó acá como resultado de, no pasó lo mismo que acá, no está pasando lo mismo que acá como resultado de una medida. O sea, alguien está perdiendo. La pregunta es quién está perdiendo. Los banqueros. ¿Cuál va a ser el resultado de la pérdida que tengan los banqueros? No sabemos. Seguramente va a haber que estudiar eso también. Pero acá no hubo una crisis muy dura, política, económica. La única diferencia entre esta crisis y lo que está pasando acá es la pandemia, ¿ya? Que agrava más la crisis económica. Pero en contraposición tiene usted que acá los banqueros no perdieron, Peter. Acá los banqueros ejecutaron los contratos, significa empezaron a ejecutar las garantías y se quedaron con las garantías. Y medio Santa Cruz estaba en venta. Ahora eso no está pasando. No creo que eso vaya a pasar. ¿Ya? Fue la medida del diferimiento de crédito. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado sobre ese tema. El segundo tema que hay, la segunda diferencia sustancial, son las medidas impositivas. Acá, como era un gobierno más acostumbrado a cobrar pocos impuestos, entonces no lo apretaban. En cambio aquí sí. Son las diferencias sustanciales que usted tiene en las etapas históricas que estamos viviendo. ¿Ya? O sea, ¿dónde quiero llegar, Peter? A que no hay que asustarse cuando hay una crisis. La crisis, ya lo dicen múltiples autores, la crisis son oportunidades. ¿Ya? Yo creo que las oportunidades son menos que las que hubieron el año 2000. No es primera vez. Es la primera vez que vive usted una crisis política. Aquí vivimos una crisis política acá. Vivimos una segunda crisis política acá. ¿Ya? Y vivimos una tercera crisis política acá. Si hablamos de las crisis políticas. Crisis sanitarias no teníamos. La última crisis sanitaria que se vivió fue el año 1918, entonces no tenemos una referencia de datos reales sobre lo que sucedió en esa época. ¿Ya? Yo les decía a la anterior clase a todos, Peter, de que si se logra controlar la crisis sanitaria,
el país y en general por los precios internacionales de los productos, de las materias primas, el país podría despegar con mucha facilidad. Eso dicen los precios. Usted tiene el documento de precios en el chat y puede ver ahí cómo los precios de las materias primas que exporta Bolivia están todos están a la alza. Entonces se esperaría un buen desempeño económico una vez superada la crisis sanitaria. La clave es superar la crisis sanitaria. Por eso es que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para controlar vía vacunación la crisis sanitaria. Que lo logre o no lo logre, ese es otro tema. No vamos a debatir. Entonces todos los gobiernos de América Latina lo que están haciendo es eso, tratando de controlar la crisis sanitaria para aprovechar los buenos precios internacionales de las materias primas que se exportan. Ya. Ahora déjenme dejar de parar esto con esos antecedentes y entremos en materia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a entrar en un análisis, en una parte global de lo que es un plan de negocios o un proyecto. Y recuerden que ustedes tienen que, al final del semestre, presentarme. Yo voy a evaluar el proyecto a través del modelo financiero, porque ahí va a estar todo. ¿Ya? Como son pocos, puedo hacer un trabajo individualizado con cada uno de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente en general. Vamos a tener una clase teórica y una clase práctica. Los martes vamos a avanzar y los viernes vamos a evaluar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, ustedes el martes me tienen que traer los proyectos que quieren hacer. ¿Ya? Como dice Peter, yo quiero hacer un proyecto para la fabricación de sopa manuchan. No sé. Cada uno de ustedes me tiene que traer ese tema. ¿Ya? Vamos a evaluar el día martes en función de los grados de dificultad, si es que lo hacemos individual o lo hacemos en grupos de 2, no más de 2. Son 11, entonces serían 5 proyectos. Creo que eso es manejable. Ya, hagamos de grupos de a 2, ¿ya? Pero yo quiero que se comprometan, y esto lo estoy haciendo primero porque realmente ustedes son los únicos, les soy franco, de todos los grupos que tengo, que son hartos, son de los pocos que entran por computadora. Mi Dios, o sea, es terrorífico lo que vivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacerse? ¿Se puede vender esa cantidad a ese precio? ¿Cuál es el precio? ¿Con esta estructura se puede responder a la demanda? ¿Es la inversión suficiente para el crecimiento proyectado? Un plan de negocio no debe limitarse a planillas de cálculo, pero las planillas de cálculo son fundamentales. La información cuantitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, de operaciones y de recursos humanos. Muestra el o los escenarios más probables con todas sus variables. Si ven ese modelo financiero de INVA, tiene un montón de variables. A eso se refiere. El modelo financiero y el plan de negocio va a facilitar un análisis integral y una presentación a otras partes involucradas en el proyecto. Inversionistas, socios, bancos, proveedores y clientes. Cuando yo voy a un banco a pedir un crédito, lo primero que me pide el banco es el plan de negocio. ¿Correcto? Lo primero que me pide el banco es el plan de negocio. Es necesario tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales inversionistas, socios o compradores. Cuando ustedes vayan a presentar un proyecto a un directorio, lo primero que le va a pedir el directorio va a ser, muéstrame el plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Sensibilizó el proyecto en estos escenarios de incertidumbre? Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente antes de la puesta en marcha. Todo esto se lo voy a pasar, por favor, no necesitan anotar nada. Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas antes que ocurran.
con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. ¿Cuál es la ventaja? Que si tenemos el modelo bien estructurado, fácilmente vamos a identificar los problemas. Vamos a decir, a ver, ¿qué pasa si los precios, si la pandemia no se controla y los precios se caen 20% de las materias primas? Entonces el PIB se va a caer tanto. Entonces, ¿cuánto se va a caer mi demanda? ¿Ya? La mayoría de los productos tiene una correlación con alguna variable macroeconómica. Entonces, el análisis del mercado debe buscar encontrar ventas históricas relacionadas con variables macroeconómicas. Vamos a ver cómo se hace eso. Prever las necesidades de recursos y su asignación en el tiempo. Evaluar el desempeño de un negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace un proyecto, el proyecto se puede hacer para una ejecución al interior de la propia empresa. ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes la frase que dice, para el crecimiento de una empresa hay que aceptar proyectos con VAM positivo? O el proyecto agrega valor a la empresa. Señorita Castro, o sea, ¿qué significa agrega valor a la empresa? Ahorita un ratito, pues voy a pedir un café, ¿ya? La escucho, señorita. Sería aumentar la demanda en la empresa, generando confianza en el producto que se va a realizar. No, señorita. A ver, voy a escribir aquí para... Primero, a ver, de nada nos sirve discursearlo, ¿eh? Si yo digo que algo agrega valor, tengo que decir, el valor de la empresa en el estado I, ya, o en el estado N+1, llamémoslo, que sería dentro de un año, va a ser igual al valor de la empresa sin proyecto, perdón, con proyecto menos el valor de la empresa sin proyecto. Perdón, este es el valor agregado. Son tres números. El valor agregado de un proyecto es la diferencia entre el valor de la empresa con proyecto menos el valor de la empresa sin proyecto. Ay, me va a preguntar ahora cómo se calcula el valor de la empresa, ¿no ve? Hay métodos específicos para calcular el valor de la empresa, señorita. Y para calcular el valor de la empresa, lo primero que usted necesita es un modelo financiero. O sea, el modelo del proyecto. Ahora, ¿qué pasa si el proyecto es nuevo? O sea, ¿qué quiero decir? Usted tiene básicamente dos escenarios. Siempre en la vida real, usted tiene dos escenarios. Ya, vamos a insertar otro cuadrito de esto. Tiene, ya, el proyecto dentro de la empresa. Y el proyecto fuera de la empresa. O sea, un proyecto está dentro de una empresa, por ejemplo, en este caso, el proyecto que yo explicaba, lo que decían los agroindustriales ayer, antes de ayer, el proyecto Agua y Energía, está dentro de la empresa. Entonces, el valor
de ese ingenio sin el proyecto, menos el, perdón, con el proyecto menos el valor de ese ingenio sin el proyecto. Ese es el valor agregado de ese proyecto. En este caso es importante porque lo que hace es un ingreso adicional al margen de la producción que no es excluyente con la producción, con un mercado casi asegurado. Pero el proyecto que propone Peter, por ejemplo, es un proyecto que se hace fuera de una empresa, nuevo, totalmente nuevo. Entonces usted en la vida real se va a enfrentar a proyectos dentro de la empresa y a proyectos fuera de la empresa. El problema es cómo se evalúan los proyectos. Yo, en un proyecto dentro de una empresa, puedo utilizar los mismos indicadores, pero no es lo mismo que evaluar un proyecto fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque, si, por ejemplo, yo decido, qué sé yo, ¿qué empresa conoce Castro? La cervecería que está por la doble vía Laguardia. La CBN. Ya. ¿Qué pasa si la CBN decide sacar una nueva cerveza? Primero que decir el director, muéstrame un plan de negocio. Pues si la CBN saca una nueva cerveza, ya va a reducir las ventas de algunas de sus cervezas, ¿no ve? Entonces se va a enfrentar a otro problema. Entonces, ahí, ese proyecto que está dentro de la empresa, ¿para qué voy a sacar un nuevo tipo de cerveza si lo que va a hacer es reducir el mercado? Si ese mercado ya consume este producto. ¿Me equivoco? Entonces es probable que eso, ¿por qué? Porque el mercado, si es que, ahora otra cosa es que el producto esté dirigido a otro mercado. Voy a producir una cerveza y esta la voy a exportar al noreste argentino. Ya, pues otro mercado totalmente diferente. En ese caso sí, usted puede evaluar el proyecto como si estuviera fuera de la empresa. Un proyecto al interior de una empresa puede afectar a otra línea de producción de la empresa, a otra área de la empresa. O utilizar los mismos recursos y reducir la producción de uno para incrementar la producción, para iniciar la producción del otro. ¿Entendió, señorita? Sí, ingeniero. Entonces, es importante que ustedes sepan elaborar un modelo financiero. Ya, sigamos. El ciclo de vida del plan de negocio. La introducción es un plan de negocios de nuevo lanzamiento, plan de negocio de una nueva empresa. O el crecimiento, un plan de negocio de monitoreo, que significa hacer seguimiento a la empresa. O un plan de negocio de salida de la empresa. Salir de un mercado no significa echarle llave a la empresa únicamente. Hay un montón de costos asociados para eso. Objetivo de la empresa, penetración del mercado, atraer a una pyme o una corporación. Penetración del mercado, aumento de la rentabilidad. Aquí dice, objetivo, hay que evaluar la empresa. Objetivos clave, incrementar o reducir participación de mercado, retorno sobre inversión de la pyme, retorno sobre inversión de la corporación, participación en el mercado, productividad, valor actual neto y valor de marca. Luego vamos a discutir si las marcas valen o no valen. Si estoy, introducción, crecimiento, madurez, plan de negocios, ¿qué se hace cuando un producto está maduro? Plan de negocio de monitoreo y plan de negocio de salida, chequeo del mercado, aumentar la rentabilidad, evaluar la empresa, participación del mercado, ¿qué buscamos? Participación del mercado, productividad, calculamos su BAN y calculamos el valor de la marca si hubiera y si existiera. En la declinación tenemos un plan de negocio de salida,
Lo que buscamos es valorar la empresa y tratarle de sacar algo de rentabilidad a la marca. Déjenme un segundo, por favor, ver si es que lo tengo acá eso. No. No voy a tener que sacar otra cosa antes de entrar en esto. ¿Me dejan cerrar esto un segundo, por favor? Ya. Es que como hice esas correcciones... Ya. Ahora aquí volvemos. El problema son los ciclos de vida de los productos. Ahí tienen dos curvas ustedes. Vamos primero por la curva azul. ¿Ya? Los productos, los ciclos de vida de un producto son desarrollo, o sea, inicia usted y al introducirlo el producto es un dilema, no sabe usted lo que va a pasar. Cuando está en crecimiento, su producto es un producto estrella, va creciendo con muchísima fuerza. ¿Ya? Luego se estabiliza el mercado y el producto entra en un ciclo de madurez. Y luego va decayendo y entra en el producto se transforma en un producto perro que usted no sabe lo que va a pasar. Esto es el ciclo de vida normal de un producto. ¿Qué pasa con las empresas? Cuando Peter plantea, voy a crear una empresa que haga esto. Las empresas de manera general, hasta que el producto no entra en una fase de crecimiento, lo más probable es que presente utilidades negativas. ¿Eso es anormal? No. No. Empezando desde tener que asentar el producto, perdón, permítanme un segundo de esto aquí, no sé qué diablos le pasa a esto. Ya voy a agruparlo. No sé por qué no me deja agrupar esto. Bueno, no quiere que agrupe, ahí lo voy a dejar. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Es anormal? No. ¿Es normal? Sí. Es normal que un producto, una empresa, cuando entra en esta fase, desde las chicas hasta las más grandes. ¿Cuál es el tema central, jóvenes? A ver. A ver, Villarroel. Encienda su micrófono. Y Juan Pablo, usted también. Juan Pablo, a ver. Usted quiere emprender su propio negocio, ¿no ve? No quiere ser funcionario público como varios de sus compañeros. Pues sí, ingeniero. Ya. Me gustaría. Ya. Primera cosa, no hay que sorprenderse de que una empresa entre en una fase de pérdida. De ¿cuál es el tema central? A ver, una empresa tiene dos temas. Los costos de corto plazo y los costos que tienen que ver con el largo plazo. Voy a tratar de usar los términos más sencillos, por favor, limpia. Primero, la inversión que usted hace normalmente tiene que ver con el largo plazo de la organización. Al margen de hacer la inversión, usted tiene que tener los suficientes recursos para soportar este periodo de pérdidas. Y no hay que sorprenderse de que exista ese periodo de pérdida. ¿Ya? ¿Es normal? Claro que sí. ¿Por qué cierran las empresas? ¿Por qué quebran las empresas, Villagrán? ¿Por qué quebran las empresas?
Por falta de ventas, ingeniero. O sea, porque pierden plata. Exactamente. No, señorita, no cierran por eso. No, señor. No conozco ninguna empresa que hubiera hecho eso. Las empresas cierran por iliquidez cuando no tienen plata para pagarle a sus proveedores. Villagrán, encienda su micrófono, por favor. Vamos a verlo con usted. A ver, jóvenes, primera cosa, ya les he dicho, dejen de ver tele. Los politiqueros nomás son los que dicen, vamos a cerrar la planta de esta empresa pública porque pierde plata. No conozco ninguna empresa. La utilidad es resultante de una metodología de cálculo que se llama costeo absorbente o costeo directo, que son las dos formas de calcular la utilidad. Si eso fuera verdad, un montón de empresas privadas estuvieran cerradas. Ahora, Villagrán, pues encienda su cámara, encienda su micrófono. Está mi micrófono encendido, ingeniero. ¿Por qué no la veo? No sé. Ahora sí. Las utilidades de una empresa, señorita, son como la sangre de una persona. A usted le pueden sacar medio litro y no se muere, ¿no ve? La liquidez para pagar a los proveedores de materia prima y material directo y sueldos y salarios son como el aire. ¿Cuánto tiempo aguanta sin respirar? Aguantaré un minuto, ingeniero, 1 minuto y medio. Exactamente igual con las empresas, señorita. Las empresas no quebran por pérdida, no cierran por pérdida. Los políticos nomás dicen que hay que cerrar, o sea, entonces yo no veo tele, le explico, ¿no? ¿Me entiende, no? No veo no mentirás, si no me muerde, no me muerde, no veo esas cosas. Porque realmente estoy acobardado de escuchar la cantidad de sandeces que dicen ahí. Y tampoco me informo por WhatsApp, como ya se habrá dado cuenta, señorita Villagrán, ¿no ve? Sí, ingeniero. Y va a entender usted cuando usted esté haciendo clase conmigo de que yo no me informo de esa manera. Entonces, jóvenes, históricamente, lo que estoy diciendo ha pasado siempre, va a seguir pasando. Los escenarios son así, las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. No tiene nada de extraño. Los ciclos de vida de los productos, este ciclo de vida de los productos está desde hace más de 500 años. Siempre fue así. Usted quiere enfrentar un nuevo producto, entonces va a tener que enfrentar esta curva. A su empresa, ¿qué le va a pasar? Esto. Y si usted se mete cuando un producto está en el ciclo de vida de madurez, tiene que prepararse a tener los costos más bajos del mercado. Ejemplo, la cerveza Cordillera, por ejemplo, señorita, que se fabrica acá en la carretera del norte, ¿no ve? Sí. ¿Ya? ¿Es más cara o más barata que la paceña? Más barato, ¿Por qué? porque tiene menos ventas. Porque si no, no vende. Porque está enfrentándose a un producto maduro y a un valor de marca de la CBN, en este caso de la Wari, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el producto está en esta etapa, que es la etapa más larga de vida útil de un producto. ¿Ya? Los productos nacen, se reproducen y mueren, señorita. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando un producto que hubiera entrado en esta etapa fácilmente, los productos de electrónica, por ejemplo, todo lo que es electrónica, todo lo que es internet, todas esas cosas, la vida útil de los productos es tan corta que rápidamente llegan aquí. Esto es muy corto y de ahí se caen en cuanto aparece un producto nuevo. Ustedes han hecho, y el avance tecnológico, y es un problema de la edad de ustedes, que los ciclos de vida de muchos productos son muy cortos, los celulares, por ejemplo.
El celular como producto estará en una etapa de madurez, ¿sí? Pero yo produjo un celular de los chiquititos que se usaban los primeros y resulta que ese ya no sirve para nada. Un celular que no tenga 3 cámaras no sirve para nada, ¿verdad? Los sistemas de comunicación, el teléfono fijo, por ejemplo. Muchos de ustedes ya no deben ni tener en su casa ni saber lo que es. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esto va ligado a qué hacer, cómo va a ser el plan. ¿Ok? Usted va a hacer vamos a estar en una etapa de introducción, tengo que hacer un plan de negocio nuevo. ¿Qué es lo que yo estudiaría aquí? Primero, si el producto tiene realmente una oportunidad. Segundo, ¿cómo voy a aguantar? ¿Qué pasa si me cae una pandemia? Entro en la fase de liquidez y tengo que ir al banco a prestarme plata. Si no, no voy a poder pagar a mi proveedor. Y si no le pago a mi proveedor no va a dar el producto. Por eso ahí, ¿qué es importante? La estructura de capital. ¿Cuánto va a ser el aporte propio? 70%, 80%. Si estoy en la etapa de crecimiento de un plan de negocios de monitoreo y preparar un plan de negocio de salida si es que entra un nuevo competidor y me destruye el mercado. ¿Ya? ¿Qué pasa si estamos en la etapa de madurez? En la etapa de crecimiento tengo que monitorear el crecimiento, tratar de aumentar la rentabilidad y mi participación de mercado. ¿Qué pasa si estoy en madurez? Controlar el mercado. A empezar a hablar de productividad. Si el producto empieza a declinar, ver cómo lo saco, cómo salgo, cómo me reinvento. El discurso de reinventarse tiene que ver con el ciclo de vida de los productos. No tiene que ver con la pandemia, eso no es nuevo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sigamos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es el objetivo del plan de negocios? El objetivo del plan de negocio es conseguir un préstamo, hacer aprobar una idea. Tengo que buscar la información y ver si necesito apoyo de otras áreas dentro de la empresa. Esta es la estructura de un plan de negocio. Este es el índice que debe tener un plan de negocios. Un resumen ejecutivo, una introducción, un análisis de investigación de mercado, un análisis estratégico del entorno y del mercado, un plan de ventas, un plan de recursos humanos, un análisis técnico, estudio de la tecnología, ubicación, localización, etcétera, y del sistema de producción. A partir de esto voy a conseguir qué recursos e inversiones necesito, cuánto de plata necesito para echar adelante esto. Con eso hago la factibilidad económica y financiera y como vivimos en un mar de incertidumbre porque dice que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que bloqueamos, dejamos de bloquearnos, autobloqueamos y toda esa historia, tenemos que hacer análisis de sensibilidad. ¿Ya? Hacemos análisis de sensibilidad que nos permita determinar cuántos días podemos estar sin vender, cuál es la cantidad mínima que debo vender, qué pasa si los precios se caen, hasta qué nivel, y eso me va a dar el nivel de riesgo. ¿Ya? Villarroel, ¿qué es el riesgo? ¿Cómo se calcula? ¿O no se calcula? Disculpa, no lo escuché, ¿puedes repetir? ¿Qué es el riesgo, primero? Y si se puede calcular o no. El riesgo es a lo que se va a someter la empresa. Yo pienso de que se podría calcular.
¿Y cómo se calcula? Haciendo estimaciones o Camacho bloquea, no bloquea, listo. Ya, esa es la estimación. No, no ve. No, no. no funciona así. ¿Va a haber bloqueo o no va a haber bloqueo? ¿El gobierno no va a bloquear? ¿No va, se van a pelear? ¿No se van a pelear? No, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es? Entonces no se puede calcular. Claro que se puede calcular. Por supuesto que se puede calcular. Siempre se lo ha calculado. ¿Quién le dijo que no se puede calcular? ¿Cómo se calcula? Ahorita me está preguntando a mí. Espérenme un ratito, lo estoy buscando. ¿Ya? Denme un ratito. Déjeme que lo encuentre. El curso. A ver, ¿dónde estaba eso, pues? Aquí está. Análisis de riesgo. Espérenme un ratito, por favor. A ver. ¿Dónde estaba eso, pues? ¿Dónde está eso? Análisis. Curso de... Aquí está. Aquí está, creo que aquí está. Un ratito, por favor. No, no es esta. Bueno, vamos, de todos modos vamos a editarlo eso y vamos a editarlo esto de acá. Ya. 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 El riesgo existe si, solo si existen posibilidades de que suceda algo en el futuro. En otras palabras, el riesgo existe cuando existe incertidumbre sobre algún hecho futuro. Si a un avión en pleno vuelo se le caen las alas, no existe riesgo que se caiga, hay certeza de que se va a caer. No hay duda. Las decisiones financieras están basadas en proyecciones de que algo va a ocurrir en el futuro. La decisión financiera siempre tiene un riesgo asociado. Los tomadores de decisiones son normalmente adversos al riesgo o les gusta el riesgo. Toman decisiones arriesgadas. ¿Cuál es el ideal? Asumir el menor riesgo en la medida de lo posible. El riesgo, ¿qué es el riesgo? Es la posibilidad de sufrir algún daño en el futuro. Esa es la definición de riesgo. Riesgo económico financiero, daño o pérdida económica. Este es el que nos preocupa a nosotros. Capital de riesgo. Patrimonio o capital que es necesario para mantener una empresa. Pues si la empresa se pierde la plata, se perdió. Si la empresa cierra, se pierde la plata. Gestión de riesgo. Proceso de toma de decisiones en base a expectativas de ganancia futura. Ya. Todo el mundo habla a mayor riesgo, mayor ganancia. Sí, pero también mayor pérdida. Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado. Por eso hay un escenario de seguridad que se llama tasa libre de riesgo y hay una prima adicional por el riesgo que se corre. Aquí está, Villarroel, la definición de riesgo. El riesgo en sí es la desviación estándar sobre el retorno medio esperado. Usted calcula el retorno, la tasa interna de retorno media esperada y calcula varias tasas de retorno y con esas tasas calcula una desviación estándar, divide la desviación estándar y entre el retorno medio. O sea, la pregunta es, ¿qué tan amplio está entre el límite
superior de control y el límite inferior de control, ¿qué tan amplio es el universo de resultados probables? Eso es riesgo. Y así se lo calcula. Para hacer esto, ¿qué necesito? La hoja de cálculo que le he mostrado. ¿Cómo voy a calcular esto si no tengo la hoja de cálculo? Adelante, Villarroel. Tomando datos. Usted tiene que armar el plan del proyecto, trasladarlo ya a un modelo financiero, a una hoja de cálculo, y en esa hoja de cálculo hacer todas las sensibilidades. Sí, ¿Vio que se puede calcular? sí, se puede. Claro que se puede. ¿Ya? Veamos este pequeño ejemplo. Una empresa tiene dos alternativas de inversión: agregar máquinas nuevas o cambiar la línea de producción, y el análisis tiene que hacer un análisis de proyecto. Alternativa 1, planteo 3 escenarios. Alternativa 2, planteo otros 3 escenarios. Para eso calculo un retorno promedio. Aquí tengo el retorno esperado de los 3. Está la utilidad esperada, la ganancia, la TIR, el BAN o lo que usted quiera. Calculo el retorno medio. Estos 0,2, 0,6, 0,2 son las probabilidades de ocurrencia. Ahí está. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que se levante el mercado? ¿Qué probabilidades hay de que ocurra este nuevo escenario y este tercer escenario? ¿Dónde están estos escenarios? Están en la hoja de consideraciones del caso que yo le he mandado a usted. ¿Me entendió, no? Estos son los precios más probables, estos son los precios de venta, los precios de compra, los costos de mano de obra, la inversión, el dinero que puedo conseguir en el mercado. Estimo una probabilidad de ocurrencia y con esa probabilidad de ocurrencia calculo el retorno promedio. ¿Ya? En este caso, 500. Y luego calculo la desviación estándar de esos retornos. La alternativa 2 hago lo mismo y tengo quién tiene más riesgo o menos riesgo. Este es altamente riesgoso, entonces opto por esta. ¿Ya? El riesgo es una medida de variabilidad. El riesgo de un activo se mide en base a sus retornos. ¿Ok? Y aquí tienen los niveles de riesgo, ¿ya? Variabilidad de los flujos si es baja, ¿ya? ¿Qué deben hacer los bancos? Esto para los bancos, ¿ya? Y aquí tienen varios ejemplos. Ya les paso, déjenme grabar esto, por favor, ya. Un ratingo. Ya, para que yo lo ponga en la... ¿Dónde está, pues? Vaya, hombre, uno más, pues. Ya, aquí tiene varios ejemplos, ya, de cómo se calcula el riesgo. Aquí mire el riesgo de crédito. ¿Qué es lo que ven los banqueros? Riesgo de seriedad y moralidad. Riesgo de primera fuente de pago. Pero le pregunta, ¿tiene sueldo o no tiene sueldo? ¿No ve? Capacidad de pago, riesgo país, riesgo de sector, riesgo financiero, riesgo operacional, riesgo de cobranza, riesgo de situación patrimonial y riesgo de segunda fuente de repago. Villagrán, ¿cómo está el riesgo país? Pues quizás es alto ahora, ingeniero. El ¿Por tema qué?
¿Y cuando estaba Janine era alto o bajo? Me imagino que alto también. Ah, Más aún. no sé. ¿Y se puede calcular eso? Sí, ¿no? Me imagino que sí, ingeniero. No sabría decirle a ciencia cierta. Claro que sí, sí. El riesgo tiene que ver, ¿por qué? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué las tasas de descuento, las tasas de interés, perdón, que cobran los bancos para los distintos tipos de créditos son diferentes? Porque depende todo del crédito que están otorgando, ¿no? Si es más alto, más bajo, a largo plazo, cuánto tiempo. No sé. Depende del mercado al que está dirigido el crédito. Por ejemplo, a ver, un crédito de vivienda tiene una tasa de ahorita 9%, un crédito de una pyme tiene 14%, ¿ya? Bueno, un crédito de vehículo debe estar en el 16, 18, me imagino, ¿no? ¿Y por qué es eso, señorita Villagrán? Porque depende de... Una persona obviamente no produce lo que produce una empresa. No va a remunerar de la misma manera. Mm, no sé, Lo pienso que, eso. lo que pasa es que, a ver, primero cerremos el tema de riesgo país. Esto se calcula, sí. Depende de distintos niveles de estabilidad y hay organismos internacionales y obviamente hay una metodología específica para calcularlo. ¿Ya? Hay una metodología. Y siempre es un debate el riesgo país. Es un debate muy profundo, ¿ya? Entre todos. Tiene que ver con muchas variables. Me acuerdo que la última vez que lo calculé en el anterior, en el gobierno del MAS, el primer gobierno del MAS, era del 5% adicional como prima de riesgo. O sea, quiere decir que al riesgo que a lo que usted preveía de utilidad debería incrementarle 5% porque la posibilidad de recuperar su fondo en el largo plazo era menor, ¿ya? Por distintos motivos. Es bastante relativo porque hay distintas visiones del riesgo país en muchos lugares, ¿no? Riesgo del sector, o sea, hay sectores que son de mayor riesgo que otros sectores de menor riesgo. Veamos, el sector de comidas, por ejemplo, ahora es un sector de alto riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente todo el mundo hace comida y negocios entran y negocios salen, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que cierre un negocio de comida es bastante alta, ¿no? El riesgo financiero quiere decir que la persona esté altamente endeudada, los dueños que estén altamente endeudados. El riesgo operacional, que no sepa lo que tiene que hacer. El riesgo de cobranza, que no sea buen pagador. ¿Ya? El riesgo de la segunda fuente, que las garantías no sean suficientemente sanas y buenas como para recuperar los fondos. Entonces, esto es lo que mide un banco para darle crédito a usted. Hay que tener mucho cuidado con este concepto de riesgo país. Todo el mundo dice, no, estamos mal, estamos mal. No necesariamente, señorita. ¿Ya? O sea, sí, cuando hay periodos de crisis política, el riesgo país sube. Sí, es totalmente cierto lo que usted dice. Pero, en el país, ya me gusten las cosas, no me gusten las cosas, me parezcan buenas, me parezcan malas. No estamos mejor que muchos y peor que muchos. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que evaluarlo y medirlo. Lo podemos discutir cuando ustedes quieran, sacamos una presentación y miramos cómo está el riesgo país. El riesgo del sector, hay sectores que están más golpeados, menos golpeados.
Una de las razones ha sido el problema de los problemas, de ahí no entran mucho los problemas políticos, más los problemas propios del mercado, ¿no? Y los riesgos financieros, los riesgos de cobranza dependen del estado de situación patrimonial del dueño. O sea, ¿tiene recursos de verdad o no tiene recursos de verdad? Y todo lo que tiene lo debe. El riesgo operacional es si usted tiene gente experta que sabe lo que hace, ¿no? Eso miran también. Pero vamos a ver. El riesgo de crédito en general es la probabilidad de que un determinado crédito no se pague. Ese es el punto. Nada más. ¿Ya? Entonces ellos ven todo esto. Yo les voy a pasar ahora esto. ¿Ya? Aquí tienen ustedes el detalle de cada una de esas cosas. Lo pueden ir mirando. ¿Ya? También tienen... Es bastante larga la presentación. O sea que lo pueden ir mirando. Ya les paso esto ahora. ¿Ya? ¿Está bien? Ya para que lo vayan mirando. Yo les voy a ir pasando. Lo que pasa es que necesito... Déjenme un segundo, por favor. Esto no, esto no, esto no. Un ratito. Ahorita mismo les paso. Ya, esto también lo vamos a grabar y esto más les voy a pasar. Ya. Ya. Ya le pasé. Ya les he pasado todo. Bien. ¿Alguna pregunta? Señorita Villagrán, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna pregunta. Ya, continuemos con lo que estábamos haciendo entonces. Les decía que este es... Vaya, hombre. Me metí si no estaba compartiendo nada. Le he pasado varias presentaciones, por favor, para que vayan mirando, ¿ya? Luego, les decía, lo primero que hay que presentar es un resumen ejecutivo. El objetivo va a ser captar la atención del lector y facilitar la comprensión del plan. Se ubica al comienzo del plan y es conveniente hacerlo al final. Su extensión es clave, no más de 2 páginas, preferentemente una sola. Debe escribirse en pocas palabras el producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores claves de éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones generales. Ya, ok, entonces nos quedamos acá en la introducción. Ya les pasé esta presentación. Yo necesito que el día jueves, cuando tenemos clase el martes, me traigan por favor los proyectos que van a desarrollar en grupos de 2. ¿Ya? En grupos de 2. ¿Qué proyectos van a hacer? Entonces, en función de ese proyecto, vamos a ir entrando uno por uno a cada una de las fases. La próxima clase vamos a estudiar... A ver, déjenme un segundo, por favor. Ya, a ver, déjenme agrupar esto, poner en un zip esto, ¿ya? Ya, esto dos. Ya les pasé también, ya les pasé. Ya les pasé, también ya les he pasado fíjense en el WhatsApp,
dos archivos zip, por favor, los descomprimen y empiezan a mirarlos, ¿ya? Está la parte de mercado y la parte de localización. Entonces, la parte de mercado es una de las partes que más nos vamos a concentrar porque es un poco la base para la sensibilidad. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo vamos armando paulatinamente el modelo del proyecto que van a desarrollar. Y van a ver ustedes que al final del curso van a entender la lógica y las relaciones causa-efecto entre cada una de las variables del entorno con respecto a los resultados que hay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, jóvenes, los veo el día martes. Muchas gracias, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.